El predicador, nuestro pastor Ramón García, se basó en Mateo capítulo 23, versículo 36 al 39. En el versículo 36, donde dice: de todo esto recaerá sobre esta generación. ¿Qué era lo que el Señor estaba hablando? En estas palabras el Señor encerró, hermanos, tres acontecimientos. Primero de ellos es que la misericordia de Dios iba a ser limitada para Israel. Ya no iban a disfrutar, así como vieron a Dios en el Sinaí, así como miraban cuando Dios se manifestaba en el templo. Empezaron a haber limitaciones, pero sucede que lo siguiente era que esa generación iba a mirar la destrucción de su ciudad. Una generación se compone de 40 años. Y si usted suma, pongámosle del año 30 hasta el año 70, son 40 años. Entonces, en el año 70, el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, siendo la ciudad, de acuerdo a la historia, más hermosa que se había construido en aquellos tiempos. Pero la generación a quien Jesús le había predicado iban a mirar con sus propios ojos que toda la ciudad iba a ser destruida. Y por eso él dijo: de todo esto recaerá sobre esta generación. Ellos eran responsables del acontecimiento que iban a mirar por no prestar atención a la voz de Jesucristo. Pero además de eso, el templo de Jerusalén en aquel tiempo era reconocido como una de las maravillas del mundo. Era una gran belleza. Pero sucede que después de la destrucción de la ciudad, destruyeron y le prendieron fuego al templo, en donde Israel llegaba para adorar a Dios, para cantarle a su Dios. Entonces, a eso, hermanos, tiene el cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Por eso es que el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En hebreo, una palabra repetida en 2 veces representa como una amonestación con resentimiento profundo.
llegando a la ciudad, donde Él les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús estaba sorprendido, molesto de ver, hermanos, que Él había caminado por muchos meses predicándoles, y Él comienza diciéndoles: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Cuando Jesús inicia su ministerio, hermanos, la palabra arrepentimiento en hebreo es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es volver a iniciar la vida como había sido creada desde los principios. Jerusalén había tenido duras experiencias, y hasta el día de hoy ellos lo siguen pagando caro. Permítanme hacerles una breve historia, porque cuando Dios habló, hermanos, con Abraham, con Isaac y Jacob, y posteriormente habló con Moisés, Israel no era como el Israel presente. Era un Israel pacífico, era un Israel, hermanos, que era la mejor comunidad en el mundo. Mire qué maravilloso. ¿Había problemas? Sí, había problemas. ¿Había dificultades entre las personas? Sí, había dificultades. Pero nadie de ellos hermanos, levantaba una arma con el fin para levantarse en guerra. Pero Israel fue llevado, Israel fue llevado 70 años al cautiverio. Y en los 70 años que Israel llega al cautiverio, ellos regresan en el año 1948. Y en el año 1948, Israel hace, hermanos, hizo así como cuando usted ve una comunidad de la que la gente llega y a la fuerza tú agarras aquí, y tú agarras aquí, y tú aquí, y hicieron sus casitas. Tomaron el territorio en una forma violenta. Y en el año 1948 las Naciones Unidas lo toman como un Estado dependiente de Inglaterra y de Estados Unidos, y lo capacitan para convertirlo por su inteligencia en un estado de armamento bélico. Ustedes ven ahora, todo el mundo le tiene temor a Israel, porque el Israel de ahora no es el Israel que constituyó Moisés. Amén. Me siguen y se van a dar cuenta. Porque en aquel tiempo
era un Israel pacífico. Pero ahora tenemos un Israel que le encantan las guerras. ¿De a dónde surgió eso? De dos hermanos. De los dos hermanos de uno salieron de un grupo que fue hacia Arabia y el otro grupo quedó en la zona de Mesopotamia. Y empezaron los hermanos a pelear por el territorio. Pero hasta el día de hoy, hermanos, podemos darnos cuenta de que el Señor le dice a Jerusalén, ya en un término de lamento, de angustia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. De manera que esta expresión que pronunció Jesús demuestra el lamento del Señor por la actitud de un estado, de un pueblo que se consideraba el más inteligente del mundo, el pueblo más sabio del mundo. Pero en vez de entender, en vez de abrazar, en vez de hacer suyo la promesa divina de Dios, y si no, vea lo que dijo Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, de ver la actitud de la gente en contra de los profetas, vea lo que nos dice Hebreos 2, 1 al 3. La Escritura nos habla, hermanos, acerca de acontecimientos y lamentos que muchas veces el ser humano ha dejado escapar sencillamente por su orgullo, por su materialismo, por su falta de convicción. Por eso es que el escritor de la carta a los hebreos les dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora el escritor le escribe a los hebreos presentes y le dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor nos fue confirmada por medio de los que la oyeron. Hermanos, el escritor a la carta a los hebreos nos está advirtiendo, demostrándonos que Dios buscó de muchas
formas cómo llevar el mensaje a las personas con el fin de que ellos tuvieran un bocado espiritual en sus labios. Por eso Él le dice, cuando les muestra en qué momento matan los profetas. Y Mateo, hermanos, retoma esta escritura, que por cierto, Mateo es el único que la toma, hermanos, con mucha seriedad, porque esta escritura para nosotros solo es una advertencia, lo que dijo Pablo, que no imitemos a los que hicieron antes para que no perdamos nuestra salvación. Pero no hay otro escritor en la Biblia que hable de este acontecimiento. Sin embargo, encontramos en la escritura de que Mateo, cuando se expresa que matas a los profetas, a esto se refiere a la muerte física. Muchos profetas murieron de una o de otra forma en las manos de los judíos. Algunos fueron decapitados, algunos fueron aserrados, algunos fueron quemados. De manera, hermanos, que Israel le dio muerte a la mayor parte de profetas que se levantaron para hacerles saber de que hay una muerte eterna, hay una muerte que la persona no va a poder salir a menos que se tome de la mano de su Dios. Por eso encontramos que también los judíos, cuando Mateo les escribe esto, les habla de las dos clases de muerte: de la muerte física, llevarlos al calabozo o llevarlos a la horca, pero también está la otra clase de muerte espiritual. Y para eso yo quiero invitarle a que vaya al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 7 al 10, que nos dice de la manera siguiente: ¿cuál era la dificultad para los profetas en ese tiempo? Y nos dice: tú que has persuadido, oh Jehová, tú me has persuadido, oh Jehová, y yo fui persuadido. Fuiste más fuerte que yo, dice Jeremías, y has prevalecido. Todo el día he sido sujeto de risas, cada cual se burla de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, pues la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio todo el día. Digo,
no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresado en mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. Hermanos, Jeremías fue uno de los hombres que le trajo mucha palabra mesiánica a Israel. Pero mientras él les predicaba, la gente se burlaba de él. Por eso habla de escarnio. Por eso habla de que la gente lo menospreciaba. Porque les exhortaba de que un día iba a haber una manifestación gloriosa de Dios hacia la humanidad. Pero era triste muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta de que la gente, hermanos, menospreciaba la voz del divino Salvador, considerando que simplemente era un hombre. Pero en aquel hombre estaba la revelación divina de Dios y la compasión de cada uno de aquellos que estábamos sin Dios y sin esperanza. Alguien tuvo que pagar el precio, hermano, para que el Evangelio llegara a nuestro continente. Alguien tuvo que aguantar hambre, alguien tuvo que aguantar sed, alguien tuvo, hermanos, que tener esa compasión por los centroamericanos. Y es interesante porque en el caso de Centroamérica, el país donde llega el mensaje apostólico por primer país de Centroamérica fue El Salvador. Donde llega, hermanos, el mensaje apostólico, el mensaje del nombre de Jesucristo, llega en el año 2001, o perdón, en el año 1901. Entonces, alguien viene a El Salvador y empieza a hablar un lenguaje diferente de la doctrina. Sin embargo, en El Salvador ya estaba, hermanos, había muchos grupos que hablaban en otra fórmula bautismal. Pero alguien tuvo que venir y fue menospreciado, fue perseguido, se burlaban de él. Hermanos, no encontró lugar en las ciudades en donde poder predicar, porque ya estaba establecido un sistema religioso. Pero él tuvo que pagar el precio para sembrar la semilla del mensaje del nombre en El Salvador. Y el otro país fue Nicaragua. En Nicaragua llega en el año 1914. Países de Centroamérica que tuvieron esa bendición, hermano, de que Dios los hubiese mirado con pasión y que fuesen, hermanos, como una Jerusalén de Centroamérica, en donde se empezara a anunciar el mensaje glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos
así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Una tremenda lección, hermanos. Cómo Dios utiliza una ave que yo creo que todos los que hemos visto a una gallina proteger sus polluelos cuando está cayendo una tormenta. ¿Cómo cubre los animalitos para que no vaya a perecer ni tan solo uno de ellos? Si ellos, siendo animales, sienten la ternura y compasión por sus hijos, continuar nuestro Padre Celestial no va a sentir compasión por la humanidad entera, hermanos, que muera sin Dios y sin esperanza. Por eso es que Jesús, aunque hablaba en la carne, pero estaba manifestando el deseo y el dolor profundo de Dios por muchas almas que no querían aceptar la verdad del Evangelio de salvación. Pero hasta ese momento, hermanos, al ver esta escena, Jesús le dice: he aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Póngase a pensar usted, cómo la gran Jerusalén del mundo, cómo la ciudad amada, era conocida como la ciudad de Dios. Pero alguien podría decir: pero ¿cómo siendo la ciudad de Dios ahora ha quedado destruida por el fuego? Siendo la ciudad más bella, donde había sus cortinas, donde había muchos jardines, donde la gente llegaba a admirar aquella belleza. Pero en el año 70, cuando Jesús les dice: he aquí, vuestras casas os será dejada desierta, Jesús les está diciendo: donde ustedes viven ahora, donde ustedes tienen lo que tanto aman, el dinero, el vestuario, los bienes y todo, cuando Jesús les dice: vuestra casa será dejada desierta, Jesús lo que les estaba diciendo es que todos los bienes de ellos iban a ser saqueados. Después de tenerlo todo, después de considerarse quizás los más ricos de la región, posteriormente eran llevados unos en cautiverio, algunos tuvieron que huir. Hermanos amados, ¿quién de nosotros sabe a dónde fue a vivir María después de la muerte de Jesús? ¿Verdad, hermanos? Usted no le encuentra en la Biblia. Pero ¿a dónde murió María? Porque Juan se hizo cargo de María. Y en ese tiempo del año 70, Juan tuvo que huir y se llevó a María. Hay otra vez les cuento a dónde murió María.
Y ustedes ven qué interesante. Vuestras casas van a quedar sin nada. Porque los que no fueron llevados esclavos tuvieron que huir. Y a ellos, y con ellos se empezó a cumplir la profecía del capítulo 24 de Mateo. Cuando les dice, pídanle a Dios, clamen al Señor que vuestra huida no vaya a ser en el invierno. Ni tampoco vaya a ser el día de reposo. Porque los judíos, hermanos, eran tan prácticos y tan cuidadosos para el día de reposo que solo podían caminar unos pocos metros. Y ahí tenían que detenerse. Entonces, les dice el Señor dos cosas: no vayan a pedir, pídanle a Dios que no vaya a ser en invierno. No, pídanle a Dios que no vaya a ser en día de reposo. Pero además de eso, el Señor les dice: ay para la que esté creciendo. Porque iban a huir, hermanos, no a unos pocos, unas pocas cuadras, sino que eran cientos de kilómetros, porque tenían que ir hacia otro país. Iban a caminar mucho. Las que estén en cinta y las que tengan su bebé, bueno, era un acto de tristeza que Dios no quería que ellos tuvieran esa experiencia. Pero hay algo interesante. Les dice a ellos: miren, pero os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pregúntese, ¿cuántos años hace que los judíos no contemplan la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos años hace? Hace 2025 años. Y que no pueden entenderlo. No pueden tener, hermano, esa bendición que usted tiene de hacer con facilidad entrar al conocimiento de que Jesús es Dios manifestado en carne. Para ellos esa es una cosa que no vale nada. Porque todavía hasta el día de hoy, hermanos, ellos en el aspecto espiritual están dormidos. Mientras la iglesia, mientras el pueblo, mientras el grupo de personas
que acojan el mensaje del Señor. Hasta el día de hoy, judíos y gentiles, todos pueden entrar en este reino a través del reconocimiento de que Jesucristo es Dios. Y todos aquellos que reconocen que Jesucristo es Dios, hermanos, tienen esa esperanza si perseveran hasta el fin. Por eso es que la palabra de Dios dice: esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso es maravilloso que hasta el día de hoy el escritor sagrado dice: si el justo, hermano, con dificultad se salva, con luchas, con esfuerzo, con penitencia, con dolor, con lágrimas, buscando a Dios, si él con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecado? Pero sí estoy seguro que el día cuando suene la trompeta, muchos muertos en Cristo van a resucitar, y a continuación, juntamente con ellos, hermanos, habrá una transformación de aquellos que todavía estén en este mundo y se unirán a la iglesia para recibir al Señor en el aire. Y luego vivir con Él en los aires, en una fiesta gloriosa de 7 años. Y cuando esos 7 años se cumplan, entonces se va a cumplir la última frase que encontramos en el versículo 39. Israel no volvió a mirar a Dios, no volvió a sentir su presencia, no volvió a sentir las caricias de Dios. ¿Hasta cuándo va a volver a recobrar, como quien dice, a despertar de ese sueño profundo espiritual, después de 7 años de boda en el aire? La iglesia viene de regreso a la tierra para iniciar el milenio. Y en ese momento la Biblia dice que los judíos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo sorprendente va a ser que los judíos van a darse cuenta que ahí vienen también los que han sido redimidos por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Imagínense, ellos fueron los primeros que recibieron la revelación. Y la iglesia fue la última. Pero la iglesia va a ser la primera que va a tener contacto personal con su Dios, aquel que anduvo predicando,
fue a la cruz, fue a la tumba, pero al tercer día resucitó y luego, hermanos, lo llevará a los cielos y vendrá con ella para gobernar durante 1000 años. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién se van a referir ellos? Y cuando vean, dice la Biblia, que la gente lo va a reconocer y va a decir: no, si este es Jesús, el mismo hijo del carpintero viene, pero ya no viene solo, todo redimido por la sangre de Cristo. Vendrá, hermanos, vendrá su ejército con él. Gloria a Dios. Por eso es que Jesús siente, hermanos, un profundo dolor en ver que la humanidad se le sigue hablando de que hay un Cristo que le ama, pero le da igual que se le hable de Dios o que no se le hable. El mundo está envanecido. Las personas piensan que este mundo es el todo. Hermanos amados, este mundo va a ser destruido. Los edificios que ahora miramos, un día ya no se van a mirar. El único que puede librarnos de ese acontecimiento se llama Jesucristo. Por eso es que hasta el día de hoy seguimos anunciando que Jesucristo sana y Jesucristo salva. Pedro fue claro en decir: en ningún hombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra opción. Jesucristo es la única opción de nuestra. Después de la predicación, se presentó al nuevo miembro y hermano en la fe, quien tuvo a bien bautizarse en el nombre de Jesucristo. Digámosle al Señor muchas gracias por habernos alcanzado aún en nuestra ignorancia. Por eso es que
teniendo misericordia. Gloria a Jesús. Y